Ya tenemos a Rosa Cañete Alonso, quien viene desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien junto a Serafín Cuello elaboró este estudio que hoy vamos a presentarles y a comentar sobre él, titulado Trabajo Doméstico en República Dominicana. Rosa, bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Vamos a iniciar, Rosa, este estudio, ¿cuándo se elaboró? ¿Dónde se hizo? ¿Qué cosas se ponderaron? Vamos a hablar un poco de la ficha técnica. Ok, bueno, este estudio lo hemos elaborado desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el interés de desglosar los datos de la realidad dominicana sobre las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico en el país. Nos impulsó a realizarlo la iniciativa del Ministerio de Trabajo de lanzar una propuesta de resolución para dar cumplimiento al convenio 189 que, estipula los derechos laborales de este tipo de trabajo que no estaban contemplados en el Código Laboral del 92. A partir de ahí elaboramos este análisis sacando toda la data que tiene la encuesta continua de fuerza de trabajo que elabora el Banco Central para evaluar cuánto aportan a la economía, cuánto aportan al empleo, cuáles son las condiciones socioeconómicas en las que viven y cuáles son los derechos laborales de los que disfrutan estas trabajadoras. Un poco nuestro interés ha sido que haya un debate informado alrededor de la regulación de este sector, más allá de la realidad que pueda vivir cada familia en su hogar, entender cuál es la realidad del sector en su conjunto. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia de este estudio. ¿Cuáles son, Rosa, los pendientes por mejorar con relación a las condiciones de las asistentes del hogar? ¿Qué encontró este estudio sobre la situación de las domésticas de nuestro país? Bueno, encontramos datos que realmente nos hacen pensar, ¿no? Por ejemplo, el sector del trabajo doméstico en el país tiene dos caras. Una que es mucho más importante de lo que tradicionalmente hemos pensado, es decir, genera un volumen de empleos importantísimo en el país, 245,000 empleos. Esto es el doble de los empleos que genera, por ejemplo, un sector como las zonas francas. Es decir, es un sector muy importante para el empleo de manera directa y para la economía en sentido general, porque no solo genera esos empleos, sino que facilita el que otros trabajadores y otras trabajadoras puedan ir a trabajar. Es decir, uno no puede salir de casa cuando tiene niños pequeños o tiene un papá con Alzheimer, y muy a menudo son las trabajadoras domésticas las que nos permiten, a través de su trabajo, que nosotros podamos ir a laborar. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hemos encontrado es que las condiciones socioeconómicas que viven y la limitada regulación que hasta ahora ha habido en el país de sus derechos laborales las someten a situaciones de muy desfavorables. Es decir, son la rama de actividad del país que cobra menos por hora, 57 pesos por hora según la encuesta continua de fuerza de trabajo. Esto es muy inferior, por ejemplo, al trabajo agrícola, que cobra un 32% más por hora, para que nos hagamos una idea. Por otro lado, el no tener regulado, por ejemplo, su salario mínimo nos indica también que sus ingresos laborales son un 57% inferiores a los ingresos laborales promedio de los ocupados y las ocupadas en el país. Cuando hablamos de los ocupados y las ocupadas, esto integra a todo el trabajo informal, a todos los tipos de trabajo. Es decir, es una de las ramas que en términos económicos está menos favorecida y también que está limitada en el acceso a la seguridad social. El Código Laboral no plantea que se le deba dar acceso a la seguridad social y, de hecho, no hay un mecanismo claro para que los hogares que lo puedan hacer lo hagan, ¿no? Y eso es otro de los retos que también está enfrentando el Ministerio de Trabajo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, debatiendo cuál sería la mejor manera para que este sector pueda contribuir al sistema y, por supuesto, también ganar los derechos que este otorga.
Hablando también sobre la importancia del trabajo de las domésticas, ¿qué tan importante es este rubro dentro del sector empleo en nuestro país? Bueno, como te decía, produce 245,000 empleos. Es la tercera rama de actividad que más emplea a mujeres en el país. Es decir, las mujeres en este país donde más se insertan laboralmente es en comercio, después en otros servicios. Y la tercera rama de actividad más importante en el empleo femenino es el trabajo doméstico. Por eso es tan importante regularlo y tan importante garantizarle derechos laborales, porque en un 92% las empleadas en este sector son mujeres, ¿no? Y no solo eso, sino que hemos evaluado también qué tipo de hogares lideran. Mientras la tasa de hogares monoparentales a nivel general de los ocupados del país es un 23%, en el sector doméstico el 56% de los hogares donde laboran estas mujeres son monoparentales, es decir, ellas son la única fuente de ingresos de ese hogar. Garantizarle, por ejemplo, acceso a un seguro de salud es no solo garantizárselo a ellas, sino a sus hijos y a todos sus dependientes, ¿no? Por lo tanto, es importante. El 20% también son la rama de actividad donde más hogares pobres hay. El 20% de los hogares donde trabajan estas mujeres son pobres monetarios. Por lo tanto, el igualar los derechos de esta rama de trabajo con el resto de los trabajadores, es decir, por ejemplo, igualar los derechos de las trabajadoras domésticas con los derechos de los jornaleros agrícolas, pues es una deuda histórica que hay en este país que tenemos que garantizar y ahora mismo está enfrentando el Ministerio del Trabajo. Tú decías que es un rubro donde prácticamente están solamente mujeres. ¿Hay alguna información sobre la cantidad de hombres dentro del trabajo doméstico? Sí, efectivamente. El 8% del empleo en trabajo doméstico es masculino, solo el 8%. Son en su mayoría las personas que se dedican pues, a jardinería o choferes, es decir, que son empleados por un hogar. Eso es lo que diferencia esta diferente rama de actividad. No son empleados por una empresa, sino son empleados por un hogar. Como te decía, son solo el 8%, pero sí tienen un salario, es decir, es sorprendente, porque en una rama de actividad tan feminizada y tan acostumbrados como estamos a que ese tipo de labores las desarrollen mujeres, también hay una brecha de género salarial muy importante. Es decir, las mujeres del servicio doméstico cobran un 32% menos que lo que cobran los hombres, ¿no? Y esto es una brecha salarial también mayor que la que ocurre a nivel de los ocupados a nivel nacional. Esto llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que algo tan importante en nuestra vida como son nuestros hijos, nuestra familia, esté luego tan desvalorizado en el reconocimiento de su valor económico y en el reconocimiento de sus labores, de sus derechos laborales, ¿no? Si alguien que tú le dejas cuidar a tu hijo es alguien en quien tú confías y sabes que es un trabajo que hay que valorar. Mucho, así es. Alguien que tiene que saber cuidar a tu papá o cuidar a tu hijo, ¿no? Pese a eso, yo creo que opera mucho también las desigualdades de género. Siempre ha sido un trabajo desvalorizado y que ahora creo que merece la pena mínimamente igualar los derechos laborales de este sector con el resto de los trabajadores. Vamos a hablar sobre el tema legal. ¿Se necesita algún marco extra para legislar en el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas, o con el marco legal que tenemos es suficiente? Actualmente lo que sí era necesario, por ejemplo, es la resolución que está impulsando el Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros ratificamos en el año 2015 el convenio 189, es un convenio internacional que garantiza los derechos de las personas que trabajan en el servicio doméstico. Pero desde el año 2015 no se habían elaborado las normativas que indicaba ese convenio se debían elaborar.
ahora, digamos, es que nos estamos poniendo al día con la resolución del Ministerio de Trabajo y con el posicionamiento que va a sacar el Comité Nacional de Salarios, que también está ahora mismo debatiendo cuál sería el salario mínimo a determinar para este sector, y posteriormente nos toca incorporar también mecanismos en la Ley de la Seguridad Social que está debatiendo el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo creo que también después de estos primeros pasos que se pueden hacer, digamos, por vía más administrativa, es decir, con las funciones que ya ejerce el Comité, el Consejo Nacional de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo como regulador, más adelante sí habrá que dar una discusión más profunda. En la mayoría de los países de la región se han impulsado leyes alrededor de todo el tema de lo que es el sistema de cuidados, incorporando también todo el tema del trabajo doméstico, y también debe ser parte de la discusión de la reforma de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y ahí habrá que de nuevo incorporar no solo el mecanismo que crea ahora el Consejo, sino también revisar la ley para que esté dentro de la ley este sector.